¿Se ve? Sí, así se ve. Ya, y el sonido, todo está perfecto, ¿verdad? Sí, se escucha todo. Perfecto, empecemos. A ver, esto voy a dejarlo para la parte de netamente programación de PLCs. Esto lo voy a dejar en señales, programación de PLCs y lo que vamos a ver con el logo. Que primero tenemos que ver cositas desde por aquí. Habíamos eh, hablado acerca de que para poder montar un sistema primero se debe hacer un estudio de la cantidad de elementos o de la estructura o de la infraestructura o del lugar donde se va a instalar, ¿no es cierto? Entonces la idea es que todo lo que se puede ver en esta diapositiva es un grupo de elementos que forman un sistema neumático. Bueno, por aquí puede haber alguna válvula, electroválvula o algo, pero en sí, eso es flujo, eso es aire. Entonces les había dicho y la pregunta anterior fue que para qué sirve el secador. A veces tiene impurezas, a veces tiene gotitas de aceite en el mismo flujo de aire que el compresor lo da. Y hay elementos demasiado sensibles a esas cosas, a pesar que tienen su norma, tienen su protección y todo, pero igual lo correcto sería tomar en cuenta redes de tubería principal. Inclusive había un deber que les había enviado, que en donde se pone esto, tubería de servicio, redes de tuberías secundarias, los filtros, la unidad de mantenimiento y todo lo que podemos ir viendo en el sistema. Redes de aire comprimido, tubería principal. Entonces, esa sería una red de tubería principal o distribución principal. Es importante aclarar que eh, es una mayor sección posible y que tiene una velocidad máxima de recorrido de 8 metros sobre segundos, ¿no? En el aire que iría en esta superficie, en esta tubería. Tenemos una tubería secundaria, la que estaba alrededor sería la principal y esta sería la secundaria. Y como se puede ver, hay una diferencia entre la velocidad. Bueno, aquí, si no me equivoco, era como 15, creo que 15 en secundaria y esta era como 8. Inclusive en el deber tenía que tener cuidado en esa parte. Y tenemos aquí la de servicio. Bueno, la otra guarda 8,8 y esta guarda 15 metros específicamente para la que es servicio, que tendría que ver ya con la distribución. Les voy rápido porque esto ya prácticamente vimos la clase anterior así rápidamente y sí quiero enfocarme en la selección de algunos elementos que vamos a ver. Eh, Esas son tuberías entre secundarias, principal y de servicio, ¿no es cierto? Esta de servicio, que es prácticamente la que estaría cerca a los elementos a trabajar que vamos a ocupar nosotros, está compuesta por unidades de mantenimiento, los equipos, las pérdidas son bajas y tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo, o sea, sería superior a la principal y a la secundaria. Obviamente aquí tendríamos que jugar con el grosor también de la tubería, que generalmente para estas áreas no se recomienda que sean diámetros mayores a media pulgada para evitar obstrucciones, pero generalmente son pequeñas. O sea, cuando ustedes vayan al laboratorio van a ver que son pequeñas. Generalmente se recomienda para evitar, cuando es una instalación bastante grande, utilizar tipo de instalaciones como las que se ve aquí, para que el sedimento se deben colocar en la parte superior de la tubería secundaria. Esto para evitar que los condensados vayan hasta la herramienta. O sea, quiere decir que si yo utilizo una tubería y le pongo un acople tipo T como el que veo aquí, obviamente el líquido, el flujo se me va a ir con con el aire. Mientras que si utilizo un tipo gancho, como el que veo aquí, cuello de ganso, el que está aquí, prácticamente los sedimentos se quedarían en la misma tubería y pasaría solamente el líquido. Entonces, recopilando hasta este momento, encontramos tres tuberías: principal, secundaria y de servicios. La secundaria y la principal son tuberías que prácticamente irían al entorno o contorno de nuestro sistema a trabajar, y las que nosotros vamos a ver son las de servicio, que tendrían una velocidad de 15 metros segundos y producen pérdidas bajas ya que son segmentos cortos.
a diferencia de las otras que en realidad son segmentos bastante largos. Entonces, si hacemos un análisis de cuánto se pierde o pérdidas que tengas, ya que son segmentos cortos, estaríamos hablando de que sus pérdidas son bajas. Se resalta también un diámetro no mayor a media pulgada y sí es recomendable utilizar en ese tipo de instalaciones que vayan a la parte superior de la tubería secundaria, generalmente son colocados ahí, y que utilicen tipo de mangueras como la que se puede ver aquí, tipo cuello de ganso, para evitar que los sedimentos fluyan, que si utilizamos un tipo T en esa instalación. Tenemos configuraciones de una red. Generalmente existen tres, así como la anterior había tuberías secundarias, primarias y de servicio. 8 metros segundos, 8 metros segundos, 15 metros segundos, media pulgada y generalmente en la parte superior para la secundaria. Y con cuello de gancho para evitar que se pasen los sedimentos, haciendo un resumen rápido de lo anterior. Y además de todo, produce pérdidas bajas ya que son tramos relativamente cortos. Ahora, todas estas redes que hemos visto anteriormente, todos estos sistemas de tuberías pueden ser conectadas de tres formas: abierta, cerrada e interconectada. ¿Qué diferencia hay entre las tres? Empezamos ahora. Red abierta es la que se puede ver aquí, una sola línea de la cual se desprenden las líneas principales y las líneas de servicio. Red abierta es nuestro generador, nuestra válvula, nuestras tomas, ¿no es cierto? Y generalmente es una sola línea de la cual se desprenden los sistemas a trabajar. Eh, Esto tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, una poca inversión inicial. Se pide que tenga una inclinación del 2% con una leve inclinación para facilitar la extracción de los condensados. Tiene que haber una pequeña inclinación, ¿verdad? Inclinación, tubería de servicio y tubería primaria. Siempre con un 2% de la inclinación y detiene la producción para mantenimiento. La desventaja que tiene es que en caso de que se quiera hacer un mantenimiento que siempre se lo va a dar en una empresa, se tiene que detener y eso ocasiona una pérdida de algún momento. O sea, tendrían que ver la forma de poder paralizar por tramos o no sé, ocupar ciertos compresores por ciertos lugares para evitar que este sistema de instalación que se puede dar, que tiene una sola tubería, como se puede ver aquí a lo largo, ocasiona problemas finalmente para detener la producción. Tenemos una red abierta, que era lo que les había dicho, y tenemos la interconectada que va por aquí, la red cerrada que sería parecida a esta de aquí, a esta red cerrada que tenemos aquí, a una red interconectada, casi la red cerrada con la red eh, interconectada serían lo mismo, que parece que me salteo, que me fui por acá, no, para acá. Bueno, pero esta interconectada con la red cerrada tienen el mismo sistema de conexión. O sea, es un lazo cerrado de conexión. A diferencia de que esta interconectada utiliza un bypass, una instalación que se puede ver aquí, nuestro compresor, nuestra válvula, nuestra distribución al sistema, que tiene como desventaja que esta utilizaría una mayor inversión o un costo más elevado. Es muy parecida a una cerrada y presenta los mismos problemas que una cerrada, que sería, habría que tener de antemano un cierto tipo de inclinación también y generalmente este tipo de conexiones, aunque se las puede instalar más rápido, el mantenimiento es más sencillo, pero su inversión, su inversión es demasiado costosa. O sea, ¿en relación a qué? En relación a esta que tenemos aquí, abierta. Me pasé por alto la cerrada porque igual la asumí que como tenía el mismo tipo de instalación que era parecido a una interconectada, la pasé por alto. Entonces, encontramos tres tipos que son abierta, cerrada e interconectada. Recopilo nuevamente y hago un resumen. La abierta es una sola tubería que tiene una inclinación del 2%. Esta generalmente tiene una inversión inicial bastante baja, pero su mantenimiento es bastante complejo.
A diferencia de la interconectada o la cerrada, que tiene vuelta a lo contrario, fácil mantenimiento, pero mayor inversión, la implementación es más cara de las tres, esta de aquí, inclusive de la otra cerrada. Es parecida, muy parecida a la cerrada, esto es un lazo cerrado, una sola configuración en lazo cerrado, pero con esta pequeña, con este pequeño bypass y situaciones de bypass que vemos aquí. Y bueno, les hago rapidito porque viene un tema interesantísimo en la selección de cilindros y entonces sí tengo que verle con mayor detenimiento. Actuadores. Dentro de los actuadores aparece un elemento importante. Ya habíamos visto que existen los actuadores con amortiguamiento. ¿Qué era? ¿Qué hacía? ¿Para qué trabajaba? Un actuador con amortiguamiento era aquel que tenía en estas camisas, esta parte de aquí de un cilindro se llama camisa. Y generalmente se hace un colchón de aire aquí, en esta parte y en esta parte de acá. Lo que se puede ver con color azul aquí sería un colchón de aire que se da tanto a la entrada como a la salida del cilindro. Se crea un colchón de aire tanto al avance como al retroceso. Es decir, se tiene un amortiguamiento interno de aire. De donde aparece el aire es como que el rato que ya mi cilindro va a chocar con esta parte, o sea, no desaloja completamente todo el aire, sino que permite alojar un poco de aire en esa zona y en esa zona de acá, con la manera de que mi cilindro se me detenga. ¿Por qué cambié de tuberías a esto? Porque estos de aquí son los elementos que van a ir finalmente en la tubería de servicio. Y aquí viene lo que vamos a tomar hoy día bastante en cuenta. Dimensionar adecuadamente un actuador neumático y consumo de aire de toda la tubería, de todo el sistema de tuberías. Entonces, lo habíamos visto bien por arriba en una clase, quedó como deber, pero hoy día lo vamos a profundizar. Aunque existen fórmulas matemáticas para calcular esos valores, carga, velocidad y selección de los actuadores, se recomienda el uso de gráficas facilitadas por los fabricantes. ¿Qué quiero decir? Que a medida que ustedes puedan utilizar toda la cantidad de gráficas, de data sheet, de información que el cilindro les brinde, pasarían por alto. O sea, que es más conveniente pasarlo por alto. Se lo puede hacer matemáticamente, ¿no? Inclusive lo vamos a hacer hoy día, el que ya definitivamente con datos obtenidos de tres cosas anteriores se podría encontrar. Lo más lógico sería ir a una hojita, saber manejar la hoja, saber coger ejes horizontales, ejes verticales, cruces de líneas, cruces de valores y finalmente encontrar, por ejemplo, cantidad de consumo en litros en el cilindro, cantidad de consumo en litros de aire para la tubería y eso finalmente me permite saber el consumo total de todo el circuito. Repito, a medida que el sistema o los datos me lo permitan, es conveniente utilizar tablas. Todo lo que hemos visto anteriormente acá, todos esos detalles de bypass, de abierta, de cerrada, son instalaciones ya montadas. Entonces, sobre esto, por ejemplo, si alguien les dice a ustedes que monten un sistema o qué les recomienda, simplemente toman medidas, valores, diámetros de orificio y con esos detallitos ya podrían ustedes hacer la selección de cuánto o qué capacidad necesitarían para seleccionar un compresor y ciertos elementos a trabajar en mi sistema neumático. Luego vamos a adentrarnos en la parte electroneumática. Entonces, estas gráficas permiten la selección en lo que hace referencia a la motivación o a los sensores o a todos los elementos. Primero, ya les indico como trabajo, como deber, pero me gustaría que lo analicen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ingeniero. Ya, entonces lo que vamos a en definitiva hacer el día de hoy es a dimensionar el cálculo, el consumo y qué, de acuerdo a todo lo que tenemos, qué es lo más recomendable, pero empleando tablas, que se lo puede hacer matemáticamente, por supuesto, en el libro de Creos y todo esto, ya han visto un montón de fórmulas, pero
Si ya podemos simplificar y ya se encuentran en tapas, utilicemos lo que da el fabricante, porque en definitiva no vamos a ir o sea, vamos a estar con el libro ahí en la oficina, todo, pero vamos a ir al campo con tablas, ¿no? Entonces simplemente una aplicación en internet, cogemos una tablita y ya, porque es lo más práctico, ¿no? Tabla para selección del diámetro del orificio del cilindro, primer detalle. Para obtener el diámetro del orificio del tubo del cilindro, se tiene que tomar en cuenta el factor de carga, de acuerdo con el propósito. ¿A qué me recuerdo con el propósito? El propósito de operación. Si es estático, o sea, si el cilindro está en un lugar, si se queda estático, entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser un cilindro estático? Yo me permití consultar o ver hoy día, me paso rapidito para que lo vean. Estoy aquí. Hoy me permití estar en un seminario de la Festo y la Festo es la que vende toda esta parte neumática. Sí están viendo la gráfica, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, la fábrica Festo utiliza este tipo de cilindros para la parte de la minería, específicamente para flotación, para trituración y un montón de cosas. Entonces, cuando vayan al campo van a saber. Pero miren este tipo de cilindro. Es casi del porte de una persona. Y dentro del cilindro está la parte, el puente neumático, está el actuador de doble efecto, está el volumen Brewster, está la unidad de presión, regulador, está ¿cómo se llama? Que se me escapó esta parte, la base es el manifold del propio sistema. Entonces aquí vemos un sistema trabajando en la minería, en flotación, en la parte química de la minería, donde se necesita que estos elementos sean completamente sellados y programables. Es como decir que aquí tenemos toda nuestra caja de programación, nuestra caja de regulación y aquí saldría el cilindro. O sea, esta haría la composición de compresor y un montón de cosas. Se evita los racores y mangueras para actuadores lineales y lo hay para rotadores. ¿Qué les parece? O sea, esto ya instalado sin evitar mangueras y nada. O sea, todo está dentro del sistema, como se puede ver. Como tener un compresor trabajando ahí, dándole una fuerza y velocidad de respuesta increíble al sistema. Electroneumática, actuadores, ¿no? Entonces, miren, tenemos los DFP con posicionador externo, que tienen una flexibilidad para posición y son elementos inteligentes ya montados. O sea, la nueva tendencia de la industria es utilizar los elementos y que la cablería, las mangueras desaparezcan dentro de lo más rápido posible, que todo sea compacto, porque recuerden, son ambientes bastante nocivos, inhóspitos, con bastante polvo y un montón de cosas. Entonces, la instrumentación también se debe acoplar al medio. ¿Preguntas? No, Ya, este es el ejemplo que van a hacer hoy día, un avance de cilindro utilizando un permutador. Quisiera que lo hagan en el quiz, entonces regreso. La idea es que todos esos cálculos que vamos a ver hoy día los puedan finalmente estar aquí. Entonces, ese cilindro que les acabo de indicar y que me fui, tiene que ver con una posición estática. Ese tendría un factor de carga de 0.7. O sea, y yo lo podría poner también que está trabajando en movimiento horizontal. Si, por ejemplo, está dentro de un eje, como el que podemos ver aquí, y obviamente puede ser también un movimiento de carga vertical, como está aquí. Pero aparte de que este movimiento de carga está verticalmente, tiene un movimiento hacia abajo y hacia arriba. Entonces hay que tomar en cuenta si es en ambos sentidos, si se requiere realizar este tipo de movimiento, es decir, desplazar la carga sin una guía. ¿Qué significa una guía? Una guía, jóvenes, para que nos ubiquemos desde aquí, es simplemente una cosita que se podría poner aquí. Una cosita que de cajón se podría construir y van a ver cuánto beneficio tiene para el pandeo. Ponerle una guía, como hacerle un caminito a nuestro cilindro. ¿Estamos hasta ahí? sí, Perfecto. Entonces, tenemos tres casos para calcular qué, para determinar el factor de carga. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para dimensionar nuestra tubería. Pero para dimensionar todo esto tenemos que ver la ubicación, dónde se ha instalado, vertical, horizontal
estático. Si está por cualquiera de esos, tiene un factor para tablas que va 0,7, 70%, 100% y 50%. 0% que es un factor de carga que da el fabricante. ¿Para qué? Para un propósito de operación. ¿Para qué? Para cuando se encuentre en operación estática, en movimiento horizontal. Esos son movimientos dinámicos de operación, o sea, movimiento del cilindro. Determinar la presión de operación. Cuando se encuentra por un valor de 0.2 a 0.8, se podría dar en ciertos parámetros de operación de un circuito que están dentro del rango de operación de un circuito neumático. Me refiero que generalmente nosotros estamos trabajando en megapascal, pero ese cilindro en el laboratorio ustedes van a trabajar de 4 a 8 bares, más o menos en la parte del laboratorio. Ahora habría que ver de ahí las conversiones y un montón de cosas. A 6 bares, perdón, para lo que tenemos arriba. A ver, lo tengo aquí. Y continúo. Entonces, ¿qué haría con esos datos? Por ejemplo, tengo dos tablitas y tengo un factor de carga, que lo voy a ver aquí. Tengo un valor de desplazamiento acá y obviamente con estas tablitas ubicándome entre mi carga más un valor de desplazamiento. La segunda parte de la izquierda corresponde a la fuerza del cilindro, lo que tenemos acá. Bueno, estoy aquí. Tenemos dos tablas. El factor de carga va desde 0.2 a 1 en esta parte de acá. Factor de carga, si no me equivoco. Load factor, lo vemos poder aquí, si no me equivoco. La selección de la cual gráfica depende de la etapa, es decir, depende de la dirección en que el actuador va a realizar el trabajo. Entonces, si va en esta dirección, de acá, el actuador realizará el trabajo en ambos sentidos, se debe usar esta segunda gráfica. Si solamente se va a trabajar en un sentido, podemos trabajar con una gráfica que yo les envié un link para encontrar la carga en kilogramos que se podría utilizar. Si vamos a utilizar para ambos sentidos, o sea, avance y retroceso del cilindro, utilizaríamos la gráfica de la derecha. Yo les envío un link y ahí está en detalle la carga versus la velocidad que tenemos que ver acá y luego si vemos una perpendicular y bueno, vamos encontrando nuestro sistema. Déjenme ver si acá lo puse más detalladito, más que se pueda distinguir, por ejemplo. Y aquí creo que lo puedo distinguir, aquí no está también tampoco. Mire, por ejemplo, para un sistema con movimiento estático, tenemos una carga de 0.5 megapascals y tenemos una fuerza, la fuerza para acá en 1000 newtons. Entonces tendremos que ubicarnos en carga estática 0.7 por aquí, nuestro sistema. De aquí tendríamos nuestra presión, si no me equivoco, en newton metros, que la tenemos acá. Y nosotros subiríamos hasta la fuerza que también nos da el sistema, que sería exactamente de 1000 newtons. Y con eso nos ubicamos. O sea, con esos tres datos que tenemos de presión, presión, acá tenemos el factor que lo encontramos por tabla, eso lo encontramos por tabla, dato del ejercicio, subimos y cortamos en donde se encuentra nuestra presión, 0.5. El factor nos da la forma de conexión del cilindro. La forma de conexión del cilindro es estática. Nos ubicamos aquí 0.7 por el valor que nos da la tablita. Subimos en esta línea diagonal que tenemos aquí. Nos ubicamos en el valor de 0.5 que sería el valor de la presión. Y aquí subimos exactamente hasta donde tenemos nuestro valor de fuerza que sería en newtons, 1000. Exactamente nos ubicamos aquí. Y ahora, ¿qué hacemos en este puntito? Aquí hay dos líneas, esta y esta de acá. Obviamente estamos en el valor de, que no lo alcanzo a ver muy bien aquí, no sé ustedes, pero en este valor superior porque estaríamos en esta área de aquí. Ojalá que me entiendan. Estaríamos ubicados exactamente en esta área de aquí, entre esas dos. Entre esas dos de aquí.
Pero obviamente no voy a coger el inmediato inferior, sino el inmediato superior, que sería este valorcito de aquí. Repito, primero, me ubico, ¿cuál es el tipo de trabajo? Estático. Me voy aquí, selecciono en tablita, son datos de tabla, 0.7. Vengo aquí a la parte inferior, selecciono si es de un solo avance o avance y retroceso. Ojo. Entonces, por ejemplo, subo hasta mi eje de presión, que sería el de acá, presión. Y como tengo una presión que me da el ejercicio de 0.5, corto esta línea en 0.5 y esta línea cortaría en este punto de aquí. De aquí subo con mi recta hasta donde me dicen 1000. ¿1000 qué? 1000 newtons. Estos datos que nos da el ejercicio. Y automáticamente me ubico aquí en este corte, que sería por aquí. Pero estoy dentro de una franja, dentro de un área, que sería toda esta área de aquí. Y esta área de aquí sería mi valor a encontrar. Entonces, esta área que yo puedo ver aquí, exactamente yo tendría que coger la inmediato superior para trabajar. Con eso tendría el cálculo para el orificio del cilindro, que es Quiero le hago importante una para... pregunta. ¿Está de acuerdo Sí. a qué norma se basa para coger esos datos o de qué libro está cogiendo? Bueno, esto yo les envié un link. ¿Se acuerdan que les envié un link de la norma F Federal Pneumatic? A ver, yo la tenía acá. Déjenme ver. Al final de esto puse la que tiene que ver con esta norma. A ver, estoy acá. FNC, Federal Normal Cylinder, o sea, para cálculos neumáticos, la Federación de Neumáticos Cilindros, ¿no? Para el cálculo de cilindros. Y también yo les había dado una dirección de esto, de las normas. Yo les envié un deber, ¿se acuerdan? Que les había dicho que en ese link específico, de acuerdo a las normativas de cilindros y de la Federación esta de neumáticos y electroneumáticos, trabajaban de acuerdo a esos requisitos. Déjenme ver si la puse aquí, pero yo les envié un link. Creo que hicieron un trabajo de esto. ¿Sí recuerdan que les envié un link, jóvenes? Sí, entonces ahí les había enviado que eran como unas 10, 15 tablas que daba creo que no la tenía aquí, la tenía, déjenme ver si la encuentro acá, la que tenía más tocadita, pero yo les había enviado en una tarea. Si no me equivoco, es la tarea, déjenme ver, hidráulica, neumática, a ver, dentro de la déjenme buscar la tarea que les di, porque yo les envié una tarea de esto, que justamente ustedes tenían que calcular y les había dado el link y las normas y toda esta parte. Para encontrar, creo que cada uno actual. ¿Alguien recuerda cuál era la tarea que les envié de esto? A ver, esta tarea por aquí. La tarea 7, ingeniero. La tarea 7, ya. Déjenme ver, entonces la cierro. Aquí estaba la parte de las normas que les envié y les había dicho que vayan a tal línea. A ver, creo que había una simbología. Y ya, exacto. Miren, dice a continuación plantear los ejercicios. Por tal motivo se recomienda revisar la guía SMC, Air Cylinders Model Selección, para cilindros neumáticos. Se había puesto un link. Entonces aquí estaba la página de la que podían encontrar y obviamente esto tiene que ver con la Federación Neumática de Cilindros y todo eso. ¿Sí? Que justamente les da aquí las normas y ubicación de cilindros. Yo ahorita le abrí la página directa. En la página 7 pueden encontrar, si se ubican en la tarea 7, si están ahí en la casa, para que puedan ver más clarito, ubiquémonos por favor en la tarea 7.
Pueden abrir la tarea 7 y abran el link de selección neumática de cilindros. Aquí pueden ver la página de cómo trabajar con estas tablitas. ¿Estamos todos ahí? ¿Aló? Aún no, ingeniero, estamos entrando. Ya. Ya la tengo aquí. Me dicen cuando están, porque ya la... De la página de la tarea 7 que les envié, ubíquense en la dirección que les envié, que les di, perdón. Era en el ejercicio 4 de la tarea. Ya, listo, ingeniero. Ya, entonces estamos aquí en la primera página que nos dice BETS neumático, cilindros de aire, modelo y selección. Nos plantea determinar la carga o el factor en concordancia con el propósito. Todos estamos en la primera paginita. Con esta página lo que se capturó fue la parte que dice, si usted está particularmente necesario en operar velocidades altas, la carga, esa gráfica que dice determinar la carga y el factor de acuerdo al propósito. Es lo mismo que tenemos aquí en nuestras diapositivas de 0.7, 70%, el 1%, y todo eso tiene que ver de acuerdo a los criterios de la Federación Neumática que rigen todos estos sistemas de normas. Bueno, para la cuestión eléctrica era NEMA para motores, NEMA 37 y todo eso. Pero acá es la federación esta la que regula toda esta situación de los accesorios neumáticos, la Federación Neumática de Cilindros o de la parte de elementos cilíndricos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos tablitas en la página 2 de la 33 que nos indica más en detalle que ya están todos ahí. ¿Aló? ¿Están todos en detalle ahí? Sí, estamos ahí. Sí, Ya. ingeniero. Entonces, miren, la gráfica de la izquierda de aquí se ve más claro. De la que ustedes están en internet, me dice que cuando el cilindro solamente es de avance, utilizaría la gráfica de la izquierda. Cuando el cilindro es de avance y retroceso, ocuparía la gráfica de la derecha. O sea, me estoy ubicando en esta parte de acá. Me estoy ubicando en esta parte de aquí. La una para solamente cuando es el caso de avance, cuando el cilindro solo avanza. Cuando sujetaría, por ejemplo, aquí, el cilindro está estático, estaría empotrado en el piso, digámoslo así, y estaría golpeando algo en esa posición, sacando una caja, pero solamente habría un movimiento de avance. ¿Qué les quiero decir? Si me entienden, quiero decir que esta cajita que está aquí solamente avanza con el cilindro, pero se queda aquí, ya no regresa con el cilindro. Y si ustedes me están comprendiendo lo que les digo con avance y retroceso, sería esto de aquí. Aquí avanzo y subo con el peso, bajo con 100 y subo con 100 kilogramos, cumpliendo algo. Ah, no, pero ingeniero, ¿y qué sentido tiene eso? Bueno, para algún trabajo en particular en el que voy a estar, pero que el émbolo estaría
solamente aquí sellado. Aquí prácticamente yo estoy estático, empotrado en el piso. El cilindro estaría empernado, digámoslo, con ciertos sistemas que vamos a ver más adelante, y lo que saldría solamente sería el vástago. El vástago, y eso sería el émbolo, ¿verdad? Golpearía el émbolo algo, o sacaría mi caja desde aquí, la movería, la llevaría a esta posición, pero ya regresaría solo. Haría un movimiento solo de avance. Pero está regresando el brazo, sí, pero al regreso no estaría haciendo ningún esfuerzo de trabajo. Tendría que tener bastante cuidado con la aplicación para poder seleccionar si es avance o retroceso del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya, entonces acá, miren, acá vuelta es algo muy particular lo que tengo. Está empernado, está alimentado. Esto de aquí no es que está sujeto al techo, ojo. Aquí está alimentado con presión. Pero aquí tengo como una especie de guía que le está siguiendo. O sea, ¿qué es una guía? Vuelvo a repetir. Una guía sería como hacerle un caminito. Y eso quiero que quede claro para las demás tablitas que vamos a ver ahora. Una guía sería como hacerle un camino aquí. Una guía sería como hacerle un caminito aquí. Aquí. Y acá abajo también. O sea, que él salga y entre por un orificio. Como que le hago un túnel para que el pandeo, evitar el pandeo. Entonces, para este caso en particular, está empotrado, está empernado a esto de aquí. Y está jugando con esto. O sea, lo mueve el carro para acá y lo mueve el carro para acá. Lo mueve el carro para acá y lo mueve el carro para acá, pero empotrado. Entonces, esto haría el mismo trabajo que si estuviera empotrado. O sea, está firme. No es como que tuviera el brazo ahí pateando, o sea, sin ninguna firmeza. Aquí ya se podría decir que está empotrado o está trabajando. Esto de aquí es alimentación, jóvenes. ¿Ya? Y si nos ubicamos en la tablita, nuevamente, la tablita que tenemos, el eje horizontal me da el factor de carga, está más claro. Se pueden ubicar aquí o se pueden ubicar en la página que abrieron de internet, que está mucho más claro. Entonces, este eje que aparece en la gráfica de internet, el de aquí es el factor de carga. Este datito de aquí que no se ve muy bien en la gráfica del internet ustedes lo van a ver como presión en megapascal. Ojo, la intersección de las dos me va a dar la ubicación subiendo hacia la fuerza que yo tendría, que en este caso, si no me equivoco, sería 30 kilogramos, ¿no es cierto? Pero tenemos que tomar en cuenta que aquí me da en newtons y la masa a la derecha está en kilogramos. Ojo, tendrán cuidado con este detallito. Aquí está en kilogramos y aquí la masa está en newtons. Todos esos detallitos son para el manejo de la tabla. ¿Preguntas? Muy bien. ¿Están con la tabla a la mano ahí? Sí, ingeniero. Ya. Tendrían que tener cuidado. Factor de carga aquí, presión acá en megapascal, fuerza en newtons, fuerza en kilogramos y obviamente esta área de aquí es la que ustedes tendrían que considerar para la selección del diámetro del orificio. Siempre el inmediato superior, en este caso sería el de aquí. Estén con la tablita para los demás que vamos a ver ahorita. Ingeniero, y si coincide justo en una línea, cogemos la de la línea o el inmediato superior. Ya la de la línea, sí, sí coincide, pero generalmente se recomienda trabajar con con un porcentaje. Generalmente la la Federación de Neumáticas Cilindros, recomienda el 40% del valor encontrado para toda la dimensión de la estructura del compresor. O sea, si yo encontré para el compresor un valor de 8.9, le saco al 8.9 el 40% y le sumo, y a ese sería el inmediato superior, para no tener ningún problema. Pero para este caso, elijan siempre el inmediato superior. Si encuentran la línea, pues obviamente el de la línea no habría ningún problema. Porque al final de todo, con los cálculos que vamos a encontrar, le vamos a sumar el 40%. Y van a ver en un ejercicio que vamos a hacer. ¿Sí? Sí, está bien. Perfecto. Entonces me pongo aquí, elimino esto y borro. Estarán con la tablita acá que está más clara que esto. ¿Quedó claro toda esta parte para poder avanzar en lo otro? A ver, pregunto.
Anthony, Kevin, Nugra. Ya llegó Anthony, Nugra. Kevin ya está por aquí, ¿no? ¿Aló? Javier Ludeña está. ¿Aló? ¿Aló? Javier Ludeña. Jason Jiménez. Sí, ingeniero. ¿Aló? A ver, Jason. Explícanos este ejercicio que tenemos aquí. ¿En qué consiste? ¿De cómo trabaja y cómo seleccionarías el orificio del cilindro a seleccionar? Depende, o sea, el tipo del cilindro también, si es de, o sea, hay que diferenciar si es solo trabaja efectuando fuerza en avance o también ejerce trabajo al contraer. Entonces, dependiendo, se ve el tipo de tabla que puede ser o sea, dependiendo la diferencia del cilindro, se busca en diferente tabla y hay que tener en cuenta la carga y la presión. Ya, y sobre todo tienes que tomar en cuenta si el trabajo a realizar, esta parte de aquí es clave. Propósito de operación. Si estás para una operación estática, si es para una operación dinámica, o sea, si hay un movimiento, en todo caso va a haber un movimiento dinámico del vástago, ¿no? Esto tiene que quedar claro para que sepan darle el factor de carga, porque si ustedes le dan mal el factor de carga, están escogiendo, así tengan la presión, están escogiendo un valor diferente. Si le dan un valor de carga por aquí superior, los arrojaría por acá, miren, prácticamente. Y ya no seleccionarían el correcto orificio. Entonces, esto es clave. Operación dinámica, operación estática. Operación dinámica y movimiento horizontal. Operación dinámica y movimiento vertical. ¿Cuándo? Operación dinámica vertical, ¿no es cierto? Y esto, con guía o sin guía. Entonces también tienen que seleccionar, me van a preguntar, ¿cuándo es con guía y cuándo no es con guía? Por ejemplo, ya les había dicho, guía. ¿Qué es una guía? Una guía es como un caminito que le hago a este señor de aquí, a mi vástago, para evitar el pandeo. ¿Qué es pandeo? Este movimiento así, oscilatorio del vástago. Émbolo, vástago. El vástago, cuando esté en el aire, va a comenzar a pandear. Ojo, por la carrera y todo. Eso es lo que quiero que evitemos, para que la fuerza en definitiva no sea la dañada. Ah, y ojo, también puede haber el caso en que aquí haya un peso. Todo eso lo vamos a tratar de calcular hoy día. ¿Cómo evitamos ir en contrarrestar este peso? O sea, pero ingeniero, ¿y cuándo va a haber? Imaginemos que hay un peso ahí, que está cargando un peso vertical al émbolo, y además de todo también lo puede molestar. ¿Estamos jóvenes? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Esta tablita de aquí es clave. Y este detalle de aquí también es clave. ¿Con guía o sin guía? Vertical, horizontal, movimiento con guía, y vertical y horizontal, movimiento de la carga. Y estática, operación y toda esa parte. ¿Sí? ¿Estamos? Ingeniero. Ingeniero. Ya. Entonces sigamos con esta parte. Dimensionamiento adecuadamente de un actuador neumático. Para la correcta selección, lo anterior fue para el orificio del cilindro, ¿no es cierto? Para seleccionar. Ahora, si nosotros recordamos, nuestro cilindro va a ser este. Este va a ser nuestro vástago. Aquí vamos a tener nuestro cilindro que viene así. Este va a ser nuestro cilindro que viene aquí. Y esta situación que tengo aquí es el émbolo. Émbolo. Ubiquémonos aquí. Émbolo. Vástago. Vástago y émbolo, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Y nosotros vamos a tener algo interesante aquí. Que
Este diámetro de aquí nos va a servir muchísimo para lo siguiente. Velocidad máxima en milímetros segundos, la velocidad de avance de esto. ¿Cómo dimensionar adecuadamente un actuador? Vamos a tablitas que también se encuentran en el data sheet del fabricante. O sea, el fabricante nos va a dar esto. De acuerdo a qué se rige el fabricante, vuelvo a repetirlo, de acuerdo a las normas que la Federación Neumática y Electroneumática, y bueno, la hidráulica era otra que nos daban, ¿te acuerdan que era la CITOC, la NEMA, la norma NEMA también que habíamos visto para la parte hidráulica, si no me equivoco, era la CETOP, que era la norma de Europa que vimos en la primera clase, algo así la vimos con ustedes. También había esta norma NEMA, que bueno, era la de norma estandarización American de manufactura y toda esta parte, ¿no es cierto? Entonces, viene aquí algo interesante. Quiero calcular el actuador neumático que voy a utilizar. Neumático. Sí, porque el actuador que en definitiva les indiqué hace un rato de que vi el día de hoy con la parte de Festo es electroneumático joven. O sea, eso me dejó bastante pensativo porque ahora ya tendría montado todo. Luego vamos a hacer un detalle de eso para que no se confundan también. ¿Qué tengo? Tengo una tablita que me va a dar velocidad máxima, me va a dar carga en kilogramos y me va a dar este código de aquí. CM2, diámetro 40, CM2, diámetro 32, CM2, diámetro 25. Entonces, yo tengo lo siguiente. Los códigos que se muestran aquí representan el cilindro que se está analizando, esto de aquí. Entonces yo tendría una velocidad máxima, por ejemplo, como problema, de 500 milímetros segundos de avance, a pesar que el simulador de Festo nos daba 200 milímetros de longitud de salida del vástago, la carrera. Ojo, repito, vástago, émbolo, vástago, y esta situación que sale para acá es carrera. Esos tres términos quiero que queden claros, lo que vamos a analizar el día de hoy. Émbolo, vástago, carrera, diámetro del cilindro, que en definitiva sería el diámetro del émbolo, ¿no es cierto? Si tenemos un ejercicio en el que tenemos carga que un cilindro podría trasladar con una determinada velocidad. Entonces, carga de un cilindro que podría trasladar con una determinada velocidad de acuerdo al diámetro. Como se puede ver, a mayor diámetro podemos tranquilamente trasladar mayor cantidad de carga. Por ejemplo, aquí con 500 milímetros sobre segundos de velocidad, yo podría tranquilamente mover o trabajar o transportar una carga aproximada de 5 kilogramos. Eso considerando que mi cilindro tenga un diámetro CJ210. Este código, el número es el diámetro del orificio del cilindro. El milímetro es el diámetro del orificio del cilindro, o sea, estoy hablando de esta parte de aquí, la que hace contacto. La que hace contacto prácticamente con la carga. Y como se puede ver aquí, a mayor diámetro, tengo una mayor carga, claro, a una menor velocidad. Por ejemplo, con una velocidad de 180 y con un diámetro de 25, yo podría tener una carga de 50. Con una velocidad de 500 y con un diámetro, esto me da esta parte de aquí me la podría dar tranquilamente en lo que compro yo el cilindro. Y con un diámetro de 10, yo podría mover una carga, si me pongo en el eje de las X, de 5 kilogramos. Y así sucesivamente. Baja notablemente, como se puede ver, la cantidad a mayores velocidades va bajando la carga, mayor velocidad de trabajo. Lo que yo tendría con una velocidad corta y con un diámetro alto, una carga de movimiento fuerte a mover. Eso sería carga que un cilindro podría trasladar con una determinada velocidad.
¿Dónde encuentro estas tablitas? Igual, en esa misma página que les había dado del deber, más abajo con seguridad tienen que estar estas tablas. Y obviamente eso es de la Federación Pneumatic Cylinder. Federation Pneumatic Cylinder. ¿Preguntas? Ingeniero, hay una duda. ¿Sí? Sí, dime. No. Para seleccionar, permítame. Mire, por ejemplo, aquí dice que a una velocidad de 500 yo puedo mover una masa de 5 kilogramos, pero no debería ser con este modelo de acá arriba, de la CM25, porque o sea, se interseca esta línea de aquí con el punto de los 500. Y aquí solamente está seleccionando el peso, y usted dijo que seleccionábamos este modelo de aquí. Ah, sí, claro, en este puntito de aquí es la intersección de las dos. Pero te estoy diciendo, aquí prácticamente sería si por ejemplo, o sea, el ejercicio, déjame ponerme más acá, creo que era este de aquí, determinar la velocidad máxima del cilindro para desplazar una carga de 50 kilogramos. Determinar, para el cilindro, mira, nos está dando aquí, es que eran los datos que yo te daba, por eso era casi como lo contrario. Para este caso, para el cilindro SM, yo te planteo este ejercicio. Para el cilindro SM240, te ubicas aquí, para el cilindro SM240, determinar la velocidad máxima del cilindro para desplazar una carga de 50 kilogramos. Entonces, aquí, ¿cómo se podría trabajar? Una carga de 50 kilogramos, cortaría acá, para el cilindro SM240, vendrías aquí. Y la intersección bajarías a 200. Es de acuerdo a los datos como te los había dado. Lo que pasa es que acá te planteé a lo mejor lo contrario, por eso te confundía. Pero para este caso en particular, el ejercicio nos está dando. Nos dice el diámetro es este. Y determina la velocidad máxima del cilindro para desplazar la carga de 50. Ya, perfecto. SM240 y me pongo aquí 50, corto y bajo. 200 velocidad. Parece que ya te di más bien ya el resultado final de la velocidad. Acá, considere la serie de cilindros CG1, que sería otra tabla. Acá tendríamos que considerar la serie de los cilindros. Por ejemplo, esta sería para rangos superiores. Miren, aquí vamos hasta 1000. Y obviamente aquí es la serie SM2. Aquí es la serie SG1, 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 SG1. Y les digo, considere la tabla de cilindros de la serie CG1. Ojo, la de acá es serie SM2. Y ese SG, SJ2, SJ2 y SM2. ¿Hasta ahí me entienden? Y les digo, encontrar el diámetro del cilindro para desplazar una carga. O sea, les doy otros datos que también se pueden presentar. Y les digo, encuentren el diámetro del cilindro para desplazar una carga de 50 kilogramos a una velocidad máxima de 500. Ya. Busco SG1 carga velocidad 500 y 50 kilogramos. Entonces, ¿cuál sería el diámetro? El inmediato superior de aquí. Sería el SG80, que sería este de aquí. ¿Se dan cuenta? Juego con otros datos en la ubicación, pero con la misma tabla. ¿Me entienden? Ingeniero. ¿Se quedó claro? Lo que pasa es que la otra fue como un ejemplo, parece que les di la respuesta directamente y por eso dio la confusión. Pero en definitiva, con los datos que ustedes tengan sobre la misma tabla, escogiendo la serie con la que van a trabajar, por ejemplo, G1, SM, ustedes ya pueden ubicarse. Hasta ahí, dimensionamiento del actuador para un actuador neumático. ¿Estamos? Estamos. Ingeniero. Ya. Joyce Morales, ¿se encuentra? Aló. Joyce Morales. Me están dejando en grabación.
¿Quién más está por acá? Jan Herrera. Aquí, ingeniero. Ya, explícanos, por favor, Jan, estos dos ejercicios que están aquí. Ya, para el primer ejercicio nos dice que, bueno, nos dan el modelo CM240. Determina la velocidad próxima del cilindro para desplazar una carga de 50 kilogramos. Entonces nos ubicamos en lo que sería el modelo. Entonces el modelo del CM240 estaría aquí. ¿Ya? Y además nos dice la velocidad para desplazar 50 kilogramos. Entonces, a ver, sería 20, 30, 50, Aquí. creo que por aquí. Por aquí no. Sí. Ya. Entonces trazamos una horizontal y con la que se interseque el modelo, la línea del modelo CM240 vendría a ser la velocidad. Me parece que es esta de acá arriba, solo que no se puede apreciar muy bien. No, Entonces, tendrías que bajar una recta hasta acá, sí, porque el entonces, eje horizontal me da la velocidad. entonces luego trazamos una vertical hasta encontrar la velocidad. Entonces, me parece que es de 300, 200. 200. Ya, O 300, sí. 300, sí. Y ahí para el ejercicio 2 nos dice, considerando la serie de cilindros CG1, encontrar el diámetro del cilindro para desplazar una carga de 50 kilogramos a una velocidad máxima de 500 milímetros sobre segundo. Entonces nos dan aquí, en cambio, la velocidad, que serían los 500, y también el peso de 50 kilogramos. Lo podemos encontrar aquí. Entonces trazamos en el eje X una vertical y en el eje Y una horizontal. Entonces el punto de intersección nos vendría a dar el modelo, que en este caso sería el CG1 60, 60, 80. 80. Y así En se el podría. superior, ¿no? Sí. Pero ahí te corrijo algo nomás, que aquí es horizontal al eje Y, una recta que sea paralela al eje y una recta que sea paralela al eje X, más o menos así más. ¿Sí? Perfecto. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces continúo, esto parece que quedó claro. Aquí dimensionar adecuadamente un actuador neumático, cargas laterales, lo que les había dicho. Se puede presentar el caso en que el cilindro saque el brazo, pero tengo una carga aquí. De alguna razón hay una carga, hay una situación aquí que está afectando al sistema. ¿Van a decir cuándo? ¿Cómo? Si yo está transportando en esta posición algún material y el cilindro ustedes lo utilizaron para material o está chocando, pero además de que hace este trabajo, también tiene un peso. Miren, hace un movimiento así y tiene un peso. Carga lateral. Ingeniero, ¿cuándo se va a dar eso? Se puede dar. En alguna situación van a encontrar una situación con carga lateral. Carga lateral, o sea, que está esforzando al cilindro. ¿Sí me hago entender? Y entonces podemos utilizar un tipo de tablas que también tienen que estar entre las que el autor y en esas líneas que les doy, en las que el eje horizontal es la carrera del cilindro en milímetros. El eje lateral es prácticamente el peso, mientras mayor sea el diámetro, nos daría aquí la carga, ¿no? La fuerza con la que va a trabajar. Y este código o este valorcito que se ve aquí, a ver, esta cosita para que me entiendan, esta cosita que se ve en la gráfica con puntos suspensivos. Acá vuelta está con línea continua. Partamos de eso. Tengo una tablita con puntos suspensivos. Cuando ya pasó, si ha excedido el valor permitido y se debe colocar una guía a lo largo de la línea del movimiento. Aquí se le recomienda una guía. Pero ya no con el peso. Bueno, pero podría estar pandeando de alguna forma. Cuando ya excedo eso, yo podría estar en esta área. Esto no es conveniente. No es conveniente que mi trabajo, que mi situación me lleve a esta área.
Cuando ya entro a esta área de aquí, de puntos suspensivos, que miren, son todos desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, ya no es un área de trabajo recomendable. Esta área que podría ser recomendable es la de acá. Entonces, ¿qué hago aquí? Aspectos importantes que deben ser considerados dependiendo del modo de operación del cilindro. Me sirve para direccionar adecuadamente un actuador neumático, cargas laterales. Voy a mi tablita. Mientras mayor sea el diámetro del cilindro, mayor será la carga que soporta. Entonces, por ejemplo, yo tengo una carrera en milímetros de 600. Con una carrera de 600, yo estoy en un área límite, o sea, 600 milímetros de que salió el cilindro salió desde aquí, mi émbolo desde la posición 1 a la posición 2, pero ingeniero, ¿se da tanto? Bueno, imaginémonos un cilindro que ustedes necesitan que haga una carrera de 600 milímetros. Todo esto de aquí. Salir 600 milímetros. Una carrera de un cilindro que salga 1000 milímetros, prácticamente, ¿qué peso me puede dar? No, o sea, recomendable un diámetro para una carrera de 500 milímetros. Es recomendable para una carga de 10, para una velocidad, ¿no? Para una carrera de 500 es recomendable tener un diámetro de 32. Y mínimo estar en el rango de 500 por aquí, ¿sí me entienden? Mínimo debería estar en una salida de 500 con un diámetro de 32 y más o menos comienzo a bajar mi curva. ¿Qué rescato de esto? A mayor diámetro de mi cilindro de este de aquí, mayor carga podría ser, perfecto, pero cuando salgo mucho, esto es la carrera, todo esto es la carrera, ya comienzo a tener estas dificultades de aquí. Aquí no debo llegar. Esto no es recomendable. Por eso les pongo aquí, esto no es recomendable. O sea, ya cuando mi péndulo cayó en esta área, ¿qué puedo hacer? Una alternativa sería ponerle guías para evitar ese pandeo. 2, tratar de reducir la carrera. O sea, yo tendría que ver en qué lo voy a ocupar. Pero de antemano les digo, para una de 500 milímetros de carrera, de salida, yo podría tener máximo una carga de, si me pongo para acá, miren, de 10, 9.8 por aquí, para que trabaje perfecto, sin utilizar guías. Para una carga de 400, ya podría ponerme por acá. Para una carga de 100, yo podría tranquilamente mover con un diámetro de 40, una carga de más o menos 20 newtons. ¿Sí me hago entender, jóvenes? Esta área de aquí es la área que no me conviene entrar. Por eso está con líneas entrecortadas. Los diámetros que tienen que ver. Todas estas significan el diámetro 20, 25, 30, 40. El diámetro esto. 2 veces el radio. ¿Preguntas? Comenzaría a pandear. No transmitiría la fuerza necesaria. Se podría rozar con esta pared. Imagínense que esto comienza a tambalear para acá. Y vamos a ver ahora en la siguiente gráfica la pregunta que me haces tú, justamente qué pasaría y cómo podemos reducir con las, a ver, era esta de acá, esta. Me adelanté un poquito, pero estos son los pandeos. Tenemos los cilindros. ¿Estamos todos aquí? ¿Qué sucede cuando hay diferentes tipos de instalación? Tipo L, tipo F, tipo G. Miren, eso nos da el fabricante y recomienda para la instalación. En un tipo L, cuando no tiene una guía, miren el pandeo en líneas entrecortadas. Cuando tiene guía,
prácticamente se reduce el pandeo. Para un tipo F ¿qué? El tipo de instalación. El tipo LF tiene que ver con esto de acá. Estamos aquí. Bueno, me pongo aquí. Aquí quizás está un poquito, ya te contesto la pregunta que quedó del pandeo, pero para terminar esto, para no ir. Si se excede la carga lateral, se necesitará de una guía de dirección del movimiento. Mira. Por ejemplo, para 1500 milímetros, y yo podría llegar máximo con esta guía diámetro de 100. ¿Se acuerdan que el anterior había llegado hasta 50, 30? Tendría que tener un diámetro de 100 para no entrar al área, y lo hay. Si se extrae, no tengo que entrar a esta área de aquí. Todas estas áreas de aquí son las áreas que están con esos puntitos, son las que no tendría que entrar. Podría llegar hasta aquí, perfecto. 1500 con un diámetro me daría 10 newtons de fuerza, ¿no? Y con un diámetro de 100, o sea, ampliaría mi espesor. ¿Esta idea quedó clara? Para pasar a la otra, a explicarles las guías. Esto es para un modelo CG1, serie CG1, y la de acá creo que era otro modelo, era la SM2, SM2. Por eso cambia. Tienen que ver el modelo de serie. ¿Sí? Lo que no tienen que entrar es aquí. Si comienzan a entrar, claro, puede suceder que se rompa. ¿Sí? Perdón, profesor, ¿cuál es la serie más común? La que, digamos, más se usaría. Yo generalmente he trabajado con esa de aquí, que es la que no tiene mucho diámetro y son más baratas. Pero para trabajos industriales fuertes está esta SG1, e inclusive hoy día me enteré de esta nueva, miren esta de aquí. Hay la DFP1, la BTU, que son para trabajos más robustos, que tienen el manifold ahí instalado y un montón de cosas. Pero son para aplicaciones de petróleos, de minería. Para laboratorio pueden jugar tranquilamente con estas series que les había indicado, la CG1 y, bueno, inclusive la SM2. Pero sí hay la BTU, la BTS, que de acuerdo que les di del congreso ese que hubo en Festo de Argentina, pero son para trabajos más concretos. Tienen algunas especificaciones bastante interesantes a consultar. ¿Sí? ¿Aló? Las electroválvulas y todos esos sistemas. Hay de acuerdo a la robustez, a la carga y un montón de aspectos que hay que considerar. Pero yo me iría por una de estas series, SM2, o me iría por una de la serie de acá si voy a trabajar con diámetros mucho más grandes de aplicaciones. ¿Sí? Obvio, el precio también cambia. Yo tenía una hoja acá de algunas que ya les voy a compartir también, de algunos tipos de cilindros, modelos, tipos, formas, hay laterales, hay un montón de, bueno, está en la computadora de acá. A la otra clase les traigo, de diferentes formas y de ubicación de estos cilindros. Evitar el pandeo, que también son facilitadas por el fabricante. Todo esto, les vuelvo a repetir, las da el fabricante. Por ejemplo, una instalación L. ¿En qué consiste la instalación L del cilindro? Está ubicado, miren, en esta posición. ¿Sí me escuchan? Sí, L. ingeniero. Está ubicado en una pared, empotrado. O sea, cogí un taladro y emperné mi cilindro aquí. Y el émbolo está saliendo así, miren, para arriba. Ah, pero está en forma vertical. Sí, está en forma vertical instalada. Acá está prácticamente empernado mi cilindro. Mi cilindro está en una mesa. Le hice un orificio a una mesa y está saliendo desde la mesa. Y está entrando. Le hice un taladro, un hueco, y por aquí sale el émbolo, hacia arriba y hacia abajo. Pero está empernado en la mesa. Aquí está empernado en la pared. ¿Me entienden? Aquí Volt está en el piso. Lo instalé de alguna forma que sale. Entonces, tipo G, tipo F, tipo L.
¿Y cómo se mejora el pandeo? ¿Cómo sucede el pandeo? Para el L y para el L. Este es el pandeo. Esto es el pandeo. Y este es el pandeo. Pero si le pongo una guía, evito el pandeo. Miren cómo se reduce. Quiere pandear y entra nuevamente. De lo que era así, ahora prácticamente se reduce. De lo que era así el pandeo. Eso sería como en una curva de pandeo. Al utilizar guía aquí, aquí y acá. ¿Cómo se reduce el pandeo? ¿De qué tiene que ver el foot, roadside flange y hitside flange? F, G, de acuerdo a la instalación del elemento. ¿Me hago entender hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ¿Se entiende, Franz? sí. Daniel Sainz, José Manuel Anguizaca, José Manuel, no está. Sí, ingeniero. Ah, ya, Perdón. sí estás. Allá, perdón. ¿Se entiende esa parte? ¿Nos podías explicar? El último me está ahí teniendo un problemita en el último gráfico. En ese de acá. Sí, sí, en ese de ahí. Ya, ese de aquí está instalado. O sea, esas cositas que están con rayitas es donde está empernado, empotrado, asegurado. Aquí está asegurado la pared lateral. Aquí está asegurado en una mesa. Y aquí sale hacia arriba. Y aquí está empotrado en el piso. Tendrían que ver los pernitos, la ubicación de acuerdo al cilindro y al modelo. Hay diferentes modelos, hay con diferentes nombres. Yo tengo ahí una serie de cilindros que ustedes tendrían que buscar el catálogo y ver en qué lo van a ocupar y para qué lo van a ocupar y en qué ambiente lo van a ocupar, ¿sí? Para poderlo seleccionar al cilindro. Ya, Inge, gracias. ¿Estamos? Perfecto. Entonces aquí viene evitar pandeo, que también son facilitadas por el fabricante. Veamos. Prestarán mi atención, por favor. Marlon Lamas. Sí, ingeniero, aquí estoy. Ya. Mira, Marlon. ¿Has trabajado anteriormente con estas tablas? No, la verdad, solo con las que he presentado anteriormente para el deber. Ya. Entonces, les explico esta para que después me digan si me entendieron. Por ejemplo, yo quiero evitar el pandeo. El fabricante me va a dar el símbolo nominal del cilindro que voy a trabajar ahora. ¿Cómo sé cuál es? Ya les había dicho, de acuerdo al tipo de instalación, al montaje, diagrama de montaje. Esa sería la palabra. De acuerdo al diagrama de montaje, yo puedo seleccionar un tipo L, F o G. De acuerdo a eso, me vengo acá a la derecha, en esta columna, y digo símbolo nominal, LFG. Ya lo estoy agrupando a estos dos. Y de acuerdo a la presión, que también es la que yo deseo que trabaje o que me da el fabricante, yo podría decir 03, 05, 07, bueno, de acuerdo a lo que yo tengo. El tipo de instalación es esta de aquí. O el tipo de montaje. ¿Estamos hasta ahí? La presión obviamente no es de acá. ¿Y se puede repetir? Pasa que se cortó. Ya. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? O sea, a mí se Sí, me cortó. ingeniero. Ya, repito, verás. Esta tablita que también nos da el fabricante nos va a permitir saber de acuerdo al tipo de instalación o el montaje, de acuerdo a la presión y de acuerdo al código que tenemos de nuestro cilindro, saber cuál sería la carrera, cuál sería la máxima carrera con la que podría trabajar yo. Entonces, vendría aquí, vendría a esta grafiquita que tengo aquí, que aquí se la puede ver un poquito más clara. Tengo el modelo SM2 y el modelo, el código SG1. Imagínate que yo seleccioné el tipo LF, o sea, estoy seleccionando montaje de este y este tipo. Y te digo que va a trabajar con una presión de 0,
0.3 megapascal. Eso me podría dar tranquilamente 181 centímetros de carrera para evitar el pandeo en un código SM2. Ojo, para un diámetro de 40, diámetro, esta de aquí es diámetro y esta sería la carrera. Repito, para un símbolo de instalación o de montaje, para una presión y para un diámetro del código SM2 o SG1, yo podría seleccionar la cantidad de centímetros que me evitarían mi pandeo. También, para evitar el pandeo con guía. Esto con guía. Datos dados por el fabricante. Al utilizar una guía. ¿Qué es una guía? Esta cosita que le vamos a poner aquí. Esto. Y yo podría tranquilamente pasarme por alto el pandeo y llegar a esta tabla de acá. Entonces, vuelvo a preguntar. Santiago Flores. Sí, ingeniero. A ver, Santiago, indícanos esta tablita que les acabo de mostrar en este momento. Ya, en la parte de, un ratito, tenemos lo que es el montaje, el símbolo. Pero no, ya también tenemos la presión a la que va a operar. Espera, es que no encuentro para rayar la pizarra. Tendrías que irte en la parte baja, por aquí hay una... Ya tenemos aquí lo de la simbología, es el tipo de montaje. Ya. Luego tenemos a la presión a la que trabaja el cilindro. Luego tenemos los dos tipos de cilindros. Los códigos, pero Los códigos, sí. Pueden existir otros más, pero esos son los más comunes que podemos encontrar. Y vemos el diámetro del cilindro, el diámetro del orificio del cilindro, ¿verdad? Sí, y podemos observar la carrera que tiene cada tipo. Para este caso sería 181 centímetros. Del tipo LF, de una presión de 0.3 y con un diámetro de 40 podríamos salirnos 181 centímetros sin ningún problema, ¿no es cierto? Aquí sí. 161 centímetros. Sí, sería 181. Milímetros tiene que ser aquí, en centímetros está mucho el diámetro. Es que acá arriba, como le vi que decía milímetros, va a centímetros, perdón, en la parte de aquí pensé que era en... Sí, porque no puede ser 181 centímetros, estamos hablando de un metro, casi 1,91 m. Ah, pero estamos hablando con guía, en caso de que podamos encontrar esto, con guía. Pero este caso es para guía, jóvenes, o sea, para esta parecita que vemos aquí, ¿sí le vemos? Esta cuestión es la guía, esto es el empotraje, no nos confundamos, esto no vendría a ser la guía. Esto no es guía, no es guía, no es guía, esto es solamente guía. Como que le hacemos un conducto, un canal al émbolo o a la caja que vamos a sacar, ¿sí? Para evitar el pandeo. Y acá déjenme ver si este detallito, estamos acá también centímetros y tenemos, esto es en diámetro, 20, 25, 32, 40, 22, 40, sigamos hasta 100 en G1, claro, porque la G1 siempre tiene un diámetro superior, jóvenes. Y esto sería en 46 centímetros, 38 centímetros, que bueno, está dentro de lo correcto, 17, 13 centímetros, sí, una tanto así, ahí sí estamos bien, 112 centímetros. Bueno, es de acuerdo a las características, sí, en realidad son centímetros, pero para este caso en particular, para una presión corta, 181 centímetros, estamos hablando de casi 2 metros, bastante fuerte, y para este caso 1,5 metros. Sí, tiene que ser en centímetros igual, está bien. ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, es en centímetros, porque miren para el caso de acá, pero es que baja totalmente el diámetro y el modelo. Para LF, 61, 46 y aquí 112. Tiene que ver con el modelo y la ubicación. Ahora, dimensionamiento adecuado de un autoador neumático, consumo de aire. Para ya ir acabando esto. Verán, otro punto que se tiene que considerar adecuadamente en un autoador neumático es el consumo de aire. Entonces, obtener el consumo de aire, se tienen que tomar
tres datos interesantes aquí. El consumo de aire en el cilindro, consumo de aire en la tubería y obtener el consumo total de aire de todo el sistema. Entonces, para todo el sistema sería esto de acá. Por ejemplo, les pongo el ejercicio. 10 cilindros con un orificio de 50 milímetros y una carrera de 600 milímetros trabajan a 0.5 megapascal. Determinar el consumo de aire para 5 ciclos por minuto. La fórmula es esta. ¿Por qué me adelanto? Porque quiero decirles que para calcular todo este sistema, dimensionar adecuadamente un actuador neumático y el consumo de aire total entre la tubería y el actuador y poder comprar un compresor, tenemos que seguir tres pasos. Aparte de las otras situaciones que habíamos visto para el pandeo del cilindro y eso que ya son puntuales. Pero si quiero dimensionar el compresor para trabajar con todo eso, tengo que obtener el consumo de aire. O sea, quiero comprar un compresor para una aplicación grande. Y ya seleccioné el cilindro, ya sé el pandeo, ya sé la situación de si va a trabajar horizontalmente, verticalmente, bueno, tablas, ya hasta ahí estoy perfecto. Pero ahora viene lo otro, bueno, ¿qué compresor voy a comprar? Obtengo el consumo de aire del cilindro, obtengo el consumo de aire de la tubería y finalmente obtuvo el consumo total de aire. Para este caso, uso de ecuación. Para las dos primeras, uso de tablas. ¿Qué hago? En la primera tablita, de la derecha, se encuentran en el data sheet de la tubería. Consumo en litros para realizar un ciclo de trabajo, diámetro del orificio del cilindro. Aquí tengo diámetro del cilindro es circle, y estoy hablando con el punto de operación en megapascal. Entonces, veamos si el ejercicio que tengo acá está más claro. Esta de aquí es fórmula, para que me vayan entendiendo. Esto de aquí es fórmula. Para este cálculo, las dos primeras las encuentro con tablas. Y el tercer dato lo encuentro con esta fórmula de aquí. ¿En dónde? Para obtener el consumo total de aire por minuto, consumo de aire total va a ser igual a consumo de aire en el cilindro. Lo voy a calcular con tabla. Consumo de aire en la tubería, también lo voy a calcular con tabla. ¿De qué tiene que verme el consumo de aire en la tubería? ¿De cuántos metros de tubería voy a ocupar? Ya les indico cómo lo van a calcular. Y finalmente se multiplica, la sumatoria de estas dos la van a multiplicar por el número de ciclos por minuto y por el número de cilindros utilizados en el sistema. 5, 10, 15. Entonces aquí 10 cilindros. Trabaja bajo un orificio de 50 milímetros, eso también me va a servir. Para una carrera de 600 milímetros. Para 5 minutos por segundo, ciclos por minuto. Número de ciclos. Esto, número de cilindros, ciclos por minuto y número de cilindros. Entonces aquí ya tendría las dos partes, esta y esta. Lo que me haría falta calcular es esto y esto de aquí. Esto ya me da el ejercicio. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Vengo aquí y también por tablas. Aquí quizás está un poquito más claro que ya. Y me vendría aquí. Etapa 1, operación, presión operando y tengo cilindros o stroke en milímetros o avance en cilindros. Entonces aquí me dice que más o menos yo tendría una presión, si me ayudan por favor a ver el ejercicio, el de la derecha, la tabla de la derecha es para el consumo de aire en la tubería, steel pipe tube, y el de la izquierda es el consumo de aire para el cilindro. Como necesito para poder aplicar y poder encontrar el consumo en litros, que sería este valor de aquí en litros, consumo en litros, conocer la operación en megapascal y la operación en megapascal. Si no me equivoco, el ejercicio me está dando exactamente, el ejercicio me está dando que tengo un consumo de 0.5 megapascal. Entonces yo podría ponerme aquí 0.5 megapascal y me dice también que tengo una un La carrera consumo de 600 de milímetros. 600 milímetros de carrera de avance. Entonces me ubico acá. 600 y 0.5 milímetros.
corto aquí, pero además de todo, creo que tengo un valor de 50 también por aquí, que es el orificio del diámetro. 50 en la rayita de 50 milímetros, y tengo 600 de la carrera por 0.5 megapascal. Donde se cortan, subo una recta perpendicular. ¿Por qué 50? Porque 50 es el orificio de mi cilindro, y hago una recta paralela al eje X, y donde corto más o menos sería mi consumo, que en este caso aproximadamente 0.5 litros, dice, estamos por aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en esta área de aquí, estamos en esta área, que prácticamente estaríamos en un consumo entre 1, a ver si nos ponemos para acá, estamos entre 0.5 y 1 litro, miren, 0.5 y 1 litro en esta área, si nos encontramos. Y esto me daría un consumo de 13 litros para la primera, y acá me daría un consumo de 0.5 litros para la tubería. Entonces, para la tubería 0.5 litros, me ubico en esta área de aquí. Si la corto, me estoy ubicando en esta área de aquí, jóvenes. La una es para tubería y la otra es para... Estoy acá y me ubico en esta área de que tengo por aquí. 0.5. Si me ubico acá, pues prácticamente la cortaría en 0.5. ¿Por qué? Son dos tablas diferentes, no se vayan a confundir. La una es para consumo de pipas y obviamente voy a tener una numeración diferente acá. Y la otra, acá tengo una numeración diferente. Entonces mi perpendicular cae justamente en 10, 15 y acá cae en 0.5. No es la misma tabla. Ojo, la una es para consumo de aire y la otra consumo de tubería. Con esos datos, yo vengo y reemplazo. Consumo total de aire según la guía de la FMC, se recomienda que sea un 40% de valor calculado. Entonces vengo y me pongo aquí. Consumo total sería consumo de aire del cilindro, 13 litros y litro ciclo. Consumo de aire en tubería, 0.5 litros aproximadamente ciclo, por 5 ciclos minutos por 10 cilindros. Esto me daría 675 litros minutos. Con esto se puede elegir un compresor para nuestro proceso, sin embargo, se debe considerar también las fugas existentes en la red neumática y el consumo de aire en equipos intermediarios, entre otros. Por lo que se debe elegir un compresor que suministre una cantidad de aire la antes señalada, un 40% de este consumo de aquí. Unidad de mantenimiento, es otra cosa. ¿Quedó claro el ejercicio? Ricardo Gabriel Pardo. ¿Aló? Ricardo Gabriel Pardo. Sí, ingeniero, diga. A ver, Ricardo, indícanos cómo dimensionarías la selección de un compresor para tu sistema neumático. ¿Qué se explicó recién? Sí, lo que acabo de explicar ahorita. ¿No lo entendiste? Pasa que se me fue la luz y se me cortó un rato. Ya, repito entonces para todos. Para dimensionar adecuadamente un cilindro, tengo que considerar dos cosas. Tengo que considerar el consumo de aire en el cilindro. Y tengo que considerar el consumo de aire en la tubería. Este valor que tengo aquí va a ser la longitud de la tubería con la que voy a trabajar. Para este ejemplo tengo una tubería de 2 metros con una presión de 0.5 megapascal. Y además de todo tengo un cilindro con un diámetro de aproximadamente, si no me equivoco, de 6 de diámetro, ¿no? Entonces prácticamente yo cortaría en este punto y subiría una diagonal hasta donde corto a mi diámetro del cilindro, que sería este de aquí, 4 o 6 aproximadamente. Hago una horizontal y en ambos lados tengo la misma unidad en litros por ciclo y en litros por ciclo para la tubería.
para el caso del cilindro, yo tengo el diámetro, aquí sería el diámetro de la tubería a propósito, ¿sí? Aquí sería el diámetro del cilindro con el que voy a trabajar. Aquí es longitud de la tubería, diámetro de la tubería, diámetro del cilindro, presión, y estoy hablando de la carrera en milímetros con la que yo voy a trabajar. Como el ejercicio que habíamos planteado dice que trabaja con 600 milímetros, una presión de 0.5 megapascal, cortaría mi gráfica donde se intersectan las dos líneas y subiría hasta donde me dice el diámetro del cilindro, del orificio del cilindro, que según el ejercicio es de 50. Déjenme ver, estoy dándolo yo, el ejercicio es este de aquí que lo planteo. 10 cilindros con un orificio de 50 milímetros y una carrera de 600 milímetros. Trabajan a 0.5 megapascal. Determinar el consumo de aire para 5 ciclos por minuto. Considere que es necesario un tubo de 2 metros de longitud y 6 milímetros de diámetro. Esto de aquí me sirve para calcular el consumo en la tubería. Esto de acá me sirve para calcular el consumo en el cilindro. Pero además de todo, yo tengo que saber el número de ciclos por minuto, que también nos da el ejercicio. Nos da 5 ciclos por minuto y nos dice que también tenemos un número de cilindro de 10, consumo de aire en el cilindro y consumo de aire en la tubería. Estos dos son con tablas y el consumo total se hace por fórmula. No existe tabla, bueno, encontré que había un consumo, que había que hacerlo por esta fórmula. Quizás hay alguna tabla por ahí, pero en definitiva el consumo que hay que aplicar esta fórmula, que ya sería resultados de estas dos tablitas, aplicarlas aquí y finalmente a este valor agregarle un 40% del valor calculado. Mauricio Poma. A ver, Mauricio, explícanos cómo calcularías el consumo para este tipo de ejercicio que te planteo aquí. El consumo del compresor. Sí, inicialmente en el problema planteado tenemos dos parámetros. Inicialmente que es de los 10 cilindros con un orificio de 50 milímetros, la carrera y la presión a la que trabaja. Esos datos nos serviría para ir a la gráfica, para en ese caso ver el diámetro del cilindro. El consumo en litros. Claro, ¿Qué es lo que estás encontrando? El consumo en litros para el cilindro y el consumo en litros para la tubería. Ya. Muy bien, tenemos el consumo en litros ahí para el cilindro, y con los datos de abajo nos dice que la longitud de la tubería es de 12 metros, va a tener un diámetro de 6 milímetros. 2 metros con un diámetro. El ejercicio te dice un diámetro. Metros con un diámetro de 6 milímetros. Con ello pues, encontramos el consumo que sería en la tubería. Y para finalmente, aplicando la fórmula, tenemos que sumar el consumo de aire en el cilindro más el consumo de aire en la tubería. Eso lo multiplicamos por el número de ciclos que va a realizar por minuto y por el número de cilindros. Al total de esto, le añadimos un 40%. Perfecto. Le añadimos un 40% para obtenerlos. Ya. Sí, perfecto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Creo que se le fue, ingeniero. ¿Ahí me escuchan? Ingeniero. Sí, ingeniero, sí, se escucha. Ya, estamos bien. Entonces, yo pienso que hasta por ahí el día de hoy, porque lo de acá quisiera dejarlo ya para otra clase, unidad de mantenimiento y todo lo que son los otros elementos, ¿sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? A ver, me indican. Sí, se entendió. Sí, se entiende. Parte no se entiende, pero ustedes dicen que todo se entiende. Michael Cedeño, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Solo en lo último que también me explicaron, yo medio me perdí porque no veía los valores y también se me estaba entrecortando el internet. Pero ya ahorita se lo entendiste.
Igual no le entendí mucho al compañero porque también lo escuché entrecortado, pero reseteé y ya ahorita les escucho clarito a todos. A ver, entonces te explico para terminar, para todo el Sí, mundo. Ya, para calcular, lo anterior está bien, ¿no es cierto? Sí, lo anterior sí. Ya, para dimensionar el correcto, el correcto compresor, digámoslo así. Quieres comprar un compresor, tienes una tubería, ya sabías que tenías tubería secundaria, primaria, de servicio, igual, Y de sabes, servicio. ya. Y sabes que tienes una tubería de 2 metros de longitud y 6 milímetros de diámetro. Ya. El consumo total entre el cilindro que vas a utilizar, los cilindros que vas a utilizar a propósito, porque son 10 para este ejemplo, más el consumo en la tubería, el consumo total te exige que las dos primeras las calcules con tablas y el consumo total por esta fórmula de aquí, donde CA significa consumo de aire total, que va incluido consumo de aire en el cilindro y en la tubería. NCPM significa el número de ciclos por minuto y NC el número de cilindros utilizados. Entonces, igual que las tablitas que da el fabricante, encuentras una tablita para calcular el consumo de aire en el cilindro, en los cilindros, pero calculas uno, pero lo multiplicas por la cantidad que tienes y ya calculas para todos. ¿Estamos? Sí, hasta ahí. Ya. Y el de la derecha es el consumo del aire de la tubería. ¿Qué tienes como datos? En la tubería tienes como datos la longitud en metros y el diámetro de la tubería, que sería de 0.6, si no me equivoco, que vería por aquí. Esto sería longitud en metros y esto sería presión en megapascal. Y tú te ubicas más o menos donde dicen diámetro de 0.6, de 6 milímetros. Aquí está, 6 milímetros y cortes. Y le haces una recta transversal, horizontal a este eje y encuentras el consumo en litros, ¿sí? Sí. Para el caso de la tubería. Para el caso del cilindro, ¿qué necesitas tener? La carrera, que es de 600. La operación en presión en megapascal, que es de 0.5. Y subir al diámetro del cilindro, que en este caso es 50. Lo cortas en 50 y le haces una rayita igual que el anterior, pero aquí el consumo es en 15, de 10 a 15. Como que le pones 13, el promedio intermedio. El promedio, allá. Sí, y entonces vienes para acá y haces simplemente un cambio. Hace cilindro 13 litros cilindro, tubería 0.5 cilindro, número de ciclos del ejercicio, 5 ciclos por minuto y por 10. Eso te da 675, pero aquí no termina todo. Tú le haces un 40% más, lo vas a calcular. Y es más, le puedes sumar el consumo de aire en los equipos intermediarios y otros. Y un compresor para nuestro proceso, sin embargo, se debe considerar también las fugas existentes en la red, o sea... ¿Todo eso es para escatimar pérdidas, ingeniero? Sí, podrías tranquilamente ponerle un rango dentro de pérdidas para presentado, pero eso para comprar el compresor con el que vas a trabajar en todo tu sistema. Claro. Ingeniero, le hago una pregunta. Sí. ¿Que se puede utilizar otra guía para ponerle el 40% de lo recomendado para el consumo de aire? La que más recomiendan todos esta gente que trabaja con la cuestión neumática es la guía de la FNC, que es la Federación Neumática de cilindros o control, algo, pero si encuentras alguna otra, pero casi todo el mundo aterriza en esa norma, igual que la que les envié yo, es la que les envié yo les envié un trabajo en la que les digo que la MFC y toda esa, son grupos como federaciones, por ejemplo, de control automático, la IFAC, International Federación de Control Automático, entonces ellos rigen todos estos sistemas. Por ejemplo, aquí, que la que yo les envié una tarea era normalizada por la SMC. Yo les envié de modelo de selección de aire, de cilindros y todo. SMC. SMC, guía de la SMC. También es la SMC o la FMC. ¿Por qué también? ¿Sí? Ustedes le van a, ya, gracias. Van a regularle así. Pero también guíen, ríjanse por la... Ay, aquí le copié mal. Es la SMC de acá. Parece que le copié mal. La SMC. SMC, la Air Cylinder Model Selection. ¿Sí? Por favor. De la misma que yo les envié. ¿Estamos? Jóvenes. ¿Aló? Ingeniero. Ya, entonces,
A ver, yo me voy desconectando. Los veo la siguiente clase. ¿Cómo van con el trabajo? ¿Ya van avanzando bien o no? Estamos a full, pero ahí avanzamos todo lo que podemos. Ya, tendrán cuidado aquí cuando hable de la unidad de mantenimiento, voy a hablar de una sigla FRL, que es regulador, filtre, regulator, lubrication. Regulador es en realidad en terminología a las siglas cuando hablen esta parte, para que no se vayan a confundir, no tengan problema. Es la otra clase que vamos a ver con algunas secuencias. Bueno, jóvenes, los veo. Y bueno, utilicen esta guía SMC de la hojita que les vi para que puedan, de la que les envié la tarea 7, perdón. Y ahí bajen todas esas tablitas para que se quede más claro y puedan entender. ¿Sí? ¿Aló? Ya, los veo. Hasta luego, cuídense. Estamos hablando. Gracias. Ingeniero, hasta luego.